Vamos a dar inicio entonces a nuestra agenda académica del día de hoy y me complace enormemente presentar al doctor Juan Carlos Correa. Él nos va a brindar la ponencia Big Data y Psicología, Oportunidades y Desafíos. El doctor Correa es psicólogo de la UCAP en Caracas, Venezuela, magíster en Mercadología de las Ciencias de la Conducta, también de la UCAP en Venezuela, y doctor en Ciencias Interdisciplinarias de la USB Caracas, Venezuela. Es investigador asociado en MinCiencias, profesor asociado en el programa de doctorado de Psicología y de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es docente invitado al doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y en la especialización en Marketing Político de la Universidad Externado. Fue elegido como investigador y visitante en la Universidad de Economía y Negocios de Praga, en la República Checa, y ha sido profesor invitado en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, Universidad de Granada, en España, y Universidad Estatal de Norfolk, en Estados Unidos, entre otras. Cuenta con varias publicaciones en revistas en ciencias naturales, en ciencias sociales y en revistas interdisciplinarias. La presentación del doctor Correa tendrá una duración aproximada de 70 minutos y posterior abriremos un espacio para las preguntas. Les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que encontrarán en el chat y en la descripción del video. Recuerden que solo estará abierto hasta las 11 de la mañana. Doctor Correa, le damos la bienvenida a esta cátedra colombiana de psicología Mercedes Rodrigo y son suyos los asistentes, doctor Correa. Muy buenos días, doctor Andrés Felipe Londoño, muchísimas gracias por la invitación que me extendieron desde la Fundación Universitaria María Cano, desde la Universidad CES y desde ASCOFAPSI en la Cátedra Colombiana Mercedes Rodrigo. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy resume de alguna manera lo que hemos podido desarrollar a lo largo de estos 5 años ya aquí en Bogotá. Es una suerte, digamos, de síntesis apretada de los temas que hemos podido estudiar en colaboración con otros colegas de Colombia y de otras naciones que nos presentan el tema del cual yo voy a intentar dar un resumen diverso, nutrido y que va a estar compuesto por la siguiente agenda. En la primera parte vamos a ver algunos tópicos que no están necesariamente vinculados entre sí, pero tienen algo en común que me va a permitir pasar a la segunda parte de la presentación del día de hoy, que va a abordar el tema de Big Data. Ahora, esta primera parte sirve de antecedente a la segunda por una razón muy sencilla, y es que allí se presentan algunos aspectos que se vienen estudiando en psicología o que se vienen aplicando en psicología en distintas disciplinas, pero que tuvieron sus orígenes fuera de la psicología. Y allí me permite entonces hacer un vínculo entre esas orientaciones teóricas o metodológicas que aportan bastante a la psicología y que, en mi opinión personal, creo que el psicólogo puede nutrirse para dar un impulso científico a nuestra disciplina. Y en la última parte ya me concentro concretamente en las oportunidades y los desafíos que estas primeras dos partes vamos a abordar. Entonces, dicho esto, me permito pasar a la primera parte. Les voy a arrancar hablando de psicometría versus redes sociales y hacerme una pregunta algo provocadora. ¿Cuál de las dos es más exacta? Y bien, en el año 2015 salió publicado en el Proceeding of the National Academy of Sciences este artículo científico que lleva el título de que los juicios de personalidad basados en computadoras son más exactos que aquellos que hacen los humanos.
Lo que hicieron en este trabajo fue comparar la exactitud de las evaluaciones de personalidad hechas por psicólogos y por computadoras. Entonces, empleando distintos criterios, se pudo evidenciar que al usar datos digitales, como por ejemplo las reacciones y los comentarios que los usuarios de Facebook hacen en esta plataforma, las técnicas de Machine Learning ofrecen evaluaciones de personalidad mucho más exactas y válidas que las realizadas por un psicólogo, sugiriendo entonces la posibilidad de evaluar la personalidad de manera automática sin intervención humana. Yo aquí me voy a permitir brevemente decir que este artículo en particular, si bien fue muy provocador desde el punto de vista empírico de lo que hicieron, también fue algo antipático desde el punto de vista de lo que a mí me formaron en mi pregrado de psicología. Y la razón de esta antipatía es que rompe de alguna manera con el esquema tradicional que uno como psicólogo tiene en términos de evaluar aspectos como la personalidad. Desde luego, para cualquiera que siendo psicólogo se lea este artículo que acabo de mencionar, cabe la pregunta de si el estudio anterior supone que la psicometría quedará obsoleta entonces, dado que las técnicas de Machine Learning son más exactas y en principio actúan de manera más rápida. Yo creo que no. Para responder a esta pregunta, mi respuesta es que no, pero creo que sí demandaría una reforma en nuestros planes de estudio para que podamos enseñar otras técnicas a nuestros estudiantes que le permitan estar o mantener su rol competitivo a la hora de trabajar en estas áreas aplicadas. Estoy hablando específicamente de aquellos que trabajan en un contexto clínico, por ejemplo, que necesitan hacer evaluaciones de personalidad para propósitos clínicos, o incluso también para aquellos psicólogos que trabajan en la rama de psicología organizacional e industrial, de pronto haciendo selección de personal, pues porque si es posible hacer evaluación de personalidad con datos de las redes sociales que existen en Facebook, entonces pues es muy factible luego no poner la atención en Facebook, sino en LinkedIn para evaluar esto. Y fíjense que acá comparto un par de referencias bibliográficas que están al final de la presentación y que pueden conseguir en mi perfil de ResearchGate, porque efectivamente estas son cosas que se vienen trabajando, es decir, estos ya no son elementos que quedan por allá como promesas teóricas, sino que están efectivamente realizándose y sin duda alguna, al menos desde mi posición, creo que merece la pena que hagamos una orientación o una reorientación de qué contenidos vamos a enseñar a la futura generación de psicólogos. Esto nos lleva, por ejemplo, a ir a revisar textos de psicometría. Acá, por ejemplo, este es un libro que recoge y presenta orientaciones psicométricas que van mucho más allá de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem que bien conocemos en psicología y que pueden ser compatibles con lo que he mencionado anteriormente. El segundo elemento del cual quiero hablar hoy en esta primera parte tiene que ver con web scraping. Web scraping salió dentro de la psicología quizá con este paper publicado en Psychological Methods en el año 2016, donde los autores pues explican de qué se trata esto del web scraping. Muy brevemente, el web scraping es un conjunto de procedimientos que aprovechan las bondades del lenguaje de marcado, específicamente HTML, que es el que se emplea para construir páginas web, y el estilamiento de hojas en cascada, que también se emplea para etiquetar los distintos aspectos presentes en una página web, como por ejemplo los links, las fotos, los videos, los elementos multimedia, etcétera, para en última instancia diseñar algoritmos que exploren, localicen y extraigan automáticamente la data que está disponible en esas páginas, en cualquier página web.
Esta orientación, como ya les mencioné, comenzó a conocerse dentro de psicología en el 2016, de modo tal que ya nos damos cuenta que a 5 años de esa publicación, los psicólogos tenemos un nuevo método que en principio nos ayudaría a hacer estudios empíricos, pero por la experiencia que he visto acá en Colombia y en otros países con los que, a los que he podido visitar y trabajar con algunos colaboradores, esto no es muy conocido. Ya más adelante, de todas maneras, voy a presentarles algunas ideas de cómo aplicar el web scraping, pero antes de ello quiero concentrarme en otras dos cosas dentro de esta primera parte de la presentación. El tercer aspecto es el que conocemos como simulaciones basadas en agentes inteligentes. ¿Qué son estas simulaciones? Bueno, son básicamente modelos computacionales que nos permiten simular o reproducir las acciones e interacciones de entidades autónomas que vamos a llamar agentes inteligentes dentro de un entorno virtual y determinar sus efectos en dicho entorno o introducir perturbaciones en ese entorno o estímulos en ese entorno para observar cómo los agentes inteligentes reaccionan ante estas perturbaciones. Me voy a permitir, porque quizá esto pudo haber sonado muy abstracto, me voy a permitir mencionarles la anécdota de mi tesis doctoral. El trabajo básicamente está publicado en el año 2016 en la revista latinoamericana de psicología, cuando todavía formaba parte de la red de revistas de Elsevier, y lo que hicimos fue una simulación basada en agentes inteligentes para estudiar el caso de la filtración de motos. La filtración de motos es lo que estoy ilustrando en esta foto de acá. Es cuando los motociclistas deciden circular por las calles en el espacio libre que hay entre las calzadas de los vehículos que van andando. Este fenómeno en Venezuela particularmente es muy, muy popular. Aquí en Colombia también lo he podido observar en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. De modo pues que me llamaba la atención ver en aquel entonces cuál es el efecto de que se permita la circulación de motociclistas por estos espacios y estudiar esos efectos en la conducta de quien va en un vehículo. Entonces, con base en observaciones que siguieran orientaciones de etología o de comportamiento animal en su contexto natural, empleamos luego herramientas de la enseñanza de la física mecánica particularmente para estudiar dinámicas de este fenómeno. Cuando digo dinámicas me refiero no a la visión estática que ofrece una foto, sino a la visión en movimiento que ofrece un video. Entonces, por ejemplo, en esta foto tenemos 3 calzadas de vehículos, entre la calzada 1 y la calzada 2, que está a mano izquierda y en el centro de la foto, vemos claramente la presencia de motociclistas que van entre los vehículos, pero entre la calzada 2 y la calzada 3 a mano derecha, vemos que no hay motociclistas. Entonces, en este espacio de Caracas, que es la autopista Francisco Fajardo, más orientada hacia el occidente o hacia el oeste de la ciudad, vimos un contexto natural más que oportuno para entender este fenómeno. ¿Qué hicimos? Bueno, construimos un modelo que nos permitió definir matemáticamente o algorítmicamente cómo es el cerebro de un conductor. Es decir, en términos de procesamiento de información, qué es lo que usa el conductor, independientemente de si va en la moto o si va en el vehículo, para poder manejar de una forma segura. Esta foto que les estoy mostrando acá en un diagrama UML, básicamente es un modelo que reproduce el comportamiento de desplazamiento en calles. Entonces, con esta anécdota, bueno, tuvimos que analizar un total de 102 minutos de video en 10 escenarios de simulación experimental, que en últimas nos ofreció un poco más de 1 millón de registros en bases de datos estructuradas. La simulación, en última instancia, arrojó un 92% de exactitud a la realidad observada. Esas líneas rojas y azules que ven en esta parte de la lámina a mano derecha
indican la distancia que hay entre los datos que se observaron, así como ven en la foto en gris, versus los datos que se simularon con el modelo basado en agentes, y vean que la línea roja y la línea azul se sobreponen o se superponen, al menos para la velocidad promedio de los vehículos, y hay una parte importante o una distancia relativamente pequeña cuando se miden, por ejemplo, los cambios de carril en el tráfico. Yo quiero acá, para poder ilustrar mejor cómo funciona todo esto, voy a mostrarles una simulación en vivo que me permite ilustrar lo que ya he venido diciendo. Acá les comparto entonces la página web de NetLogo. NetLogo es un software que es muy popular en lo que llamamos ciencias sociales computacionales, y lo que hacemos acá es básicamente construir un escenario virtual. Voy a ponerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor por ustedes, y lo voy a centrar mejor acá en la pantalla. Bien, tenemos entonces algunos parámetros como cuántos vehículos entran por esta autopista, la tasa de aceleración, la tasa de frenado, y interesantemente un parámetro que no pertenece al tráfico, pertenece, digamos, a la disciplina de la psicología, que llamamos capacidad máxima de la paciencia del conductor en el tráfico. Ya voy a explicar esto más al detalle. Entonces, simplemente ponemos a correr la simulación y ahí vemos cómo se va moviendo el carro. Los carros que entran por el lado derecho de la simulación vuelven a salir por el lado izquierdo, de forma que esto es como una dona. Por un extremo derecho salen, pero vuelven a verse o vuelven a entrar por el extremo izquierdo. Lo interesante de esta simulación es que, si se fijan, justo debajo vemos una serie de números que van cambiando, y vemos también unos diagramas de línea quebrada que muestran cómo es la dinámica de, en este caso, el conductor del vehículo rojo. No sé si ven que aquí hay un vehículo rojo moviéndose. Cuando llega a un punto en el que él ha pasado mucho tiempo frenado o conduciendo a una velocidad muy lenta, se le va cayendo su paciencia hasta un punto crítico igual a cero, donde ya definitivamente el conductor de ese vehículo rojo busca la oportunidad de cambiarse de vehículo, de calzada, impactando en la paciencia y en la velocidad de los otros conductores que van detrás de él. Esta forma de estudiar fenómenos sociales, al menos en lo que yo he podido compartir o conversar con colegas de otras universidades aquí en Bogotá o de otras universidades en el país, me ha permitido entender que no es una aproximación ni remotamente presente o discutida en nuestros planes de estudio. Pero sin duda, para alguien que tenga que hacer una tesis de maestría o de licenciatura o de pregrado o de doctorado, esta forma de trabajar los fenómenos o de entender los fenómenos dista mucho de la precaria forma de entender los fenómenos con las herramientas más conocidas que tenemos en psicología, y que no tienen nada de malo per se, sino que tienen sus alcances y limitaciones, como por ejemplo las encuestas o las entrevistas o los cuestionarios o las test psicométricos. Si queremos entender fenómenos que van un poco más allá de lo que estas herramientas metodológicas nos permiten, pues es necesario poner la mirada en otras herramientas metodológicas que vienen de otras disciplinas. Y esto lo digo porque quedamos quizá insistiendo mucho en las cosas que se pueden observar o medir con herramientas propias de la psicometría, pero vemos ya con esto que hay todo un arsenal metodológico bien interesante para la psicología que simplemente está fuera del radar. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible construir semejante simulación haciendo todo esto. Bueno, en esta parte ven el código en computación de lo que en última instancia permite generar esta simulación sencilla. Debo decir adicionalmente que
todo lo que aquí se haga luego es susceptible de definirse para que bote o escupa los datos en una hoja de Excel que a posteriori podemos usar para hacer análisis, digamos, de comparación de medias o correlaciones o regresiones o cualquier tipo de análisis de estadística multivariable. Lo que ocurre es que, desde luego, para poder aprovechar las bondades de estas herramientas, nosotros como psicólogos tendríamos la responsabilidad también de enseñarle a nuestros próximos estudiantes o a los estudiantes de las futuras generaciones a cómo entender el lenguaje de programación orientado a objetos que se observa aquí y que, tampoco es un tema que se suele estudiar mucho en nuestros planes de estudio de la psicología. Entonces vemos ya con esto que tenemos un conjunto de herramientas fuera del ámbito de la psicología que nos permiten estudiar fenómenos de interés social y de gran impacto social como este que estamos viendo acá. NetLogo, para concluir con esta parte, tiene dos versiones. La que les acabo de mostrar está basada en el navegador. Usted se mete en Google, pone NetLogo Web y entra en esta página que les estoy mostrando. Pero, como pueden ver, ahí hay una información que dice que la versión de escritorio, es decir, usted se descarga de manera gratuita la versión de escritorio, es mucho más potente en el sentido que le permite hacer muchas más cosas de las que usted puede hacer con el NetLogo en la versión web. Para aquellos interesados, bueno, pues ahí tienen una nueva herramienta que es bastante potente y que al menos en universidades como Northwestern, en Evanston, en la ciudad de Chicago, están empleando intensamente para estudiar este tipo de fenómenos y muchos otros más. El tercer aspecto, o el cuarto aspecto de mi primera parte de esta presentación, es el de redes sociales, pero no redes sociales entendidas como Facebook o Twitter, sino redes sociales entendidas como teoría de grafos. La teoría de grafos, al menos en mi formación de pregrado la vimos muy tangencialmente en algunos cursos de metodología. Pero la teoría de grafos es en sí mismo un tema de las matemáticas aplicadas. ¿Qué es una red social desde el punto de vista de una teoría de grafos? Una manera de representar cualquier sistema. Estoy hablando de literalmente cualquier sistema, pasando por el sistema nervioso hasta llegar al lenguaje natural que usamos para comunicarnos nosotros los seres humanos. Puede ser representable a través de una red o grafo. Ahora, este sistema, ¿cómo se representa? Se representa básicamente con dos elementos fundamentales. Y aquí lo bonito y lo interesante de esta teoría y de esta aproximación metodológica al comportamiento humano y al comportamiento animal. Los dos elementos básicos son nodos o puntos y aristas o líneas rectas que conectan a estos dos puntos. Los nodos representan a una entidad interactuante particular, por ejemplo, puede ser una neurona, una palabra, una persona, una ciudad, un país, mientras que las aristas representan una relación específica entre estas entidades. Por ejemplo, si usamos a las neuronas como nodos, representamos a las neuronas como punticos, la conexión entre dos puntos puede hacer referencia a la sinapsis de estas dos neuronas. Si hablamos, por ejemplo, de que las personas son los puntos, entonces la conexión entre las personas, por ejemplo, podría ser una relación afectiva, por ejemplo, un matrimonio o un nexo familiar. Si hablamos de las palabras como puntos de una red, entonces la conexión entre las palabras pueden ser las reglas de la gramática o las reglas de la sintaxis o las reglas de la pragmática en lingüística, etc. Entonces, desde este punto de vista, la teoría de grafos o las redes sociales nos permiten entender varias cosas bien interesantes. Acá yo voy a hablarles de dos ejemplos concretos. Ahí vemos una red de ingredientes comestibles. En el lado derecho de la pantalla vemos, por ejemplo, que el ajo está conectado con el escalión, que a su vez está conectado con el queso parmesano, los camarones, el aceite, los tomates, etc. Y la línea recta, si se fijan, también cambia su grosor. El grosor aquí básicamente hace referencia al número de
compuestos o moléculas químicas que están presentes en ese ingrediente. En el lado izquierdo de esta foto vemos al lado izquierdo vemos la lista de ingredientes y al lado derecho de esa red vemos las moléculas químicas que están presentes en esos ingredientes. Entonces, desde esta perspectiva, se pueden estudiar cosas como la innovación en la gastronomía, algo que puede ser muy interesante para quien está montando un negocio, por ejemplo, de comida, de restaurantes, saber cómo introducir variantes en su menú para captar más clientes, ¿sí? Justamente pensando en esta orientación con unos colegas en Alemania y Perú, vamos ahora a usar la base de datos Kaggle. Kaggle es un repositorio de bases de datos muy popularmente utilizado en ciencias de la computación para propósitos de educación y de investigación en generaciones que estén aprendiendo estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a coger una base de datos enorme, tiene cerca de cientos de miles de recetas en todo el planeta, clasificadas por si pertenecen a la cultura oriental de países como China, Japón, Taiwán, Indonesia, o si pertenecen a países de la cultura occidental como Estados Unidos o Europa, o incluso Sudamérica. Entonces, lo que queremos es ofrecer una aproximación empírica que le permita a cualquier persona saber el grado de innovación que tiene una receta de comida, empleando como herramienta metodológica la teoría de grafos en el sentido de redes sociales, o las redes sociales, el análisis de redes sociales en sentido de teoría de grafos. Aquí les presento otro ejemplo. Esto es la representación en términos de una red del espacio de productos que Colombia exportó en el año 2018, según los propios datos del Observatorio de Complejidad Económica del Tecnológico de Massachusetts. Aquí los punticos se alcanzan a observar con detalle, representan algún tipo de producto y la conexión entre los productos viene en este caso definida por la afinidad o la cercanía que tienen esos productos en términos de los insumos o materia prima que necesitan para construirse. Pongo un ejemplo, en el caso de Venezuela, la industria petrolera, antes del tema de Chávez, era muy potente, era una de las industrias más pujantes. Entonces, junto con el tema de la producción del petróleo o de la extracción del petróleo, había otra serie de productos derivados debido a la cercanía que estos productos tienen con el mero acto de extraer el petróleo. Por ejemplo, los derivados del petróleo, el plástico, los combustibles como el queroseno o el gasoil, el gas natural, y al mismo tiempo otro tipo de producto. Entonces, con estas herramientas uno puede calcular cuantitativamente cuán cerca o cuán lejos están dos productos dentro del portafolio de productos que produce un país, y en función de eso estudiar cuál es la complejidad económica de ese país. Desde luego, mientras más productos tenga un país y mientras más sofisticados sean estos productos, las dos cosas son importantes, tanto más compleja la economía de un país. Basados en esta idea, en el año 2019, acá mostramos un trabajo que hicimos para entender si la productividad científica, entendida como el número de papers que publica un país, es o no algo que incide o impacta sobre la complejidad económica de las naciones. Y la razón de esto es sencilla. Toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, no solamente ahorita, sino de toda la vida, es el resultado de la ciencia, de la actividad científica. No podemos entender la tecnología totalmente aislada o separada de la actividad científica. Entonces, es lógico pensar que mientras mayor sea el tejido social
y las capacidades científicas de un país, tanto mayor también será su capacidad de desarrollar tecnología. No en vano, por ejemplo, en Colciencias hablamos de investigación aplicada, investigación de desarrollo o investigación que usa el método científico para ofrecer soluciones tecnológicas que vayan dirigidas a resolver algún problema en particular. Lo que observamos en este paper, mi colega Henry Laverde y este servidor, fue que efectivamente para la muestra de países que estudiamos desde el año 2003 hasta el año 2014, la complejidad económica de los países sí mostró una relación sistemática y robusta con la cantidad de publicaciones científicas que cada país publica. Pero no quedó muy claro cómo es el asunto para los países en vías de desarrollo, como por ejemplo la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, hay aquí una pregunta abierta que para quienes estén interesados en colaborar, pues valga la invitación. ¿Qué ocurre entonces con los países en vías de desarrollo? O sea, si los países desarrollados como Alemania, como Estados Unidos, como China, son aquellos que publican más trabajos científicos en ingeniería y ciencias naturales, bueno, ¿qué ocurre con los países desarrollados? Publicamos más trabajos en ciencias sociales, más trabajos en administración, más trabajos en derecho. Este es un tema que siempre ha llamado la atención para los hacedores de políticas o los reguladores por su impacto social. Y el último punto de mi primera parte en el día de hoy tiene que ver con algo que llamamos GAMLES. GAMLES es el acrónimo de lo que en inglés conocemos como Generalized Additive Models of Location, Scale and Shape. Traducido al español sería algo así como modelo generalizado aditivo para ubicación, escala y forma. ¿Qué significa eso? Bueno, a todos que hemos pasado por la formación en psicología se nos ha enseñado que la curva normal o la distribución gaussiana es fundamental, por ejemplo, para crear baremos en psicometría o para estudiar las normas psicométricas que rigen a un test estandarizado. Bueno, todas las cosas que se están haciendo más allá de la psicología, algunas de las cuales ya les he reflejado hasta este punto, generan una gran cantidad de datos, enormes cantidades de datos. Estoy hablando para quienes no tienen quizá la comprensión de herramientas sofisticadas en Big Data. Imagínense un archivo de Excel que tiene mucho más allá de 1.034.000 filas y mucho más allá de 256 columnas. Con ese tipo de archivos es que se están enfrentando otras disciplinas que también están haciendo estudios de fenómenos sociales, pero que a diferencia de la psicología no hacen uso de herramientas típicamente enseñadas en psicología. Entonces, GAMLES es una de estas herramientas que viene a prometer bastantes oportunidades interesantes porque cualquiera que trabaje con grandes muestras inmediatamente se va a dar cuenta que con grandes datos la curva normal es como el unicornio. Eso no existe. Y esto no lo digo yo, esto ya se viene afirmando dentro de la psicología, al menos en el año 1989, en este paper de Psychological Bulletin, cuando Theodore Mixeri lo planteó en estos términos quizá muy didácticos. Claro, para hablar de Big Data y de grandes datos, es obvio desde el punto de vista estadístico que si usted tiene una gran cantidad de datos, no solamente con ello garantiza la malentendida representatividad estadística, sino que además los errores de estimación de los parámetros de sus modelos estadísticos van a tender a cero. Al tender a cero, eso es un aspecto favorable porque quiere decir que sus parámetros están bien estimados. Pero la estimación buena desde el punto de vista de intervalos de confianza no es la garantía única que necesitamos en psicología para poder hablar con propiedad a la hora de establecer relaciones entre variables. ¿Por qué razón? Bueno, porque necesitamos hacer controles estadísticos a nuestras variables independientes
cuando estudiamos cosas que no pueden ser perfectamente controlables en el sentido experimental dentro de un laboratorio. Y estas técnicas de control de variables extrañas y de control estadístico no son muy conocidas en la psicología, y miren que los economistas que trabajan haciendo econometría comparada entre países ya lo tienen muy claro. Ellos, a diferencia del psicólogo, no pueden controlar variables independientes como nosotros lo podemos hacer en un laboratorio, sino que tienen que lidiar con eso. El asunto es que conocen muchas más herramientas de la estadística para poder barrer o quitar el error que existen en los datos, y con ello poder hacer unas interpretaciones un poco más rigurosas que las que hacemos en psicología, recurriendo tradicionalmente a una correlación o a una regresión simple. Desde luego yo no estoy, con esto no quiero desmeritar todo el esfuerzo que hemos hecho en años anteriores, pero sí estoy queriendo invitar a la reflexión de lo necesario que es poner la mirada más allá de nuestros libros de texto de psicometría o de estadística o de diseño experimental, para observar otras herramientas que se están usando fuera del alcance de nuestra quehacer disciplinar. Lo que GAM les ofrece entonces es poder hacer relaciones entre variables cuando tenemos distribuciones que no se parecen a una curva normal. Es decir, cuando la simetría y la kurtosis tienen valores distintos de cero. Y que dicho sea de paso, es lo que siempre ocurre cuando trabajamos, por ejemplo, con datos que vienen de instrumentos de tipo escalas Likert de 1 a 5, o de 1 a 7, o de 1 a 9, o cuando trabajamos con otro tipo de herramientas que no son típicamente las ofrecidas por la psicometría en teoría clásica de los test. Ahora bien, vamos a la segunda parte de la presentación, en donde entonces voy a tratar de hacer el vínculo con lo que he mencionado anteriormente y que pudo haberse visto como una suerte de popurrí de cosas que quizá no tengan mucho vínculo o cercanía con lo que hace un psicólogo tradicional. Bueno, lo primero es entender qué es Big Data. Y aquí la frase más cómica, muy difundida, la dio el profesor Daniel Ariely de la Universidad de Duke, cuando por allá en el año 2013, en su perfil de Facebook, dijo que la Big Data es como hablar del sexo cuando uno es adolescente. Es decir, todo el mundo habla de eso, nadie realmente sabe qué es o de qué se trata, todo el mundo cree que lo está haciendo o que está involucrado en eso, y por eso todo el mundo piensa que ya está trabajando en eso. Desde luego, esta frase típica del humor de Daniel Ariely contrasta y tiene algo de vigencia con lo que hoy en día seguimos viendo al interior de la psicología por parte de quienes estamos tratando de hacer algo en esa orientación. Si uno va para el Wikipedia, por ejemplo, uno entiende que el Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes, tan voluminosos, tan complejos, que no son remotamente manejables por un software tradicional como el Excel o el SPSS. Entonces, esto ya supone de entrada un aspecto que invita nuevamente a la reflexión por parte de quienes tenemos el rol docente y el rol de dirigir los nuevos contenidos de la formación de la generación futura de psicólogos. Acá entonces, a manera de chiste, siguiendo un poco la orientación del profesor Daniel Ariely, pues queda claro que quizá ya no tenga mucho sentido que nosotros en nuestras universidades paguemos enormes cantidades de dinero por software licenciado como SPSS, Atlas TI, NVivo, etcétera, cuando tenemos herramientas mucho más potentes que son gratuitas, que pertenecen a la comunidad de ciencia abierta, como conocemos también, y que en muchísimas dimensiones supera con creces en órdenes de magnitud lo que podemos hacer en SPSS, en Excel, en Amos, Listrel, etc. Entonces, desde luego, aquí tenemos otra oportunidad de mirar o de reflexionar
porque es necesario usar otras herramientas. Dicho entonces esto, ahora sí, entrando ya más seriamente en el tema, cuando hablamos de Big Data, hacemos referencia inevitablemente a las 4 Bs o las 4 Vs. Estas son el volumen, es decir, hay muchas variables y muchos casos, o si lo vemos en términos de una base de datos tradicional en Excel, vamos a tener muchas columnas y vamos a tener muchas filas. Big Data también habla de variedad. Y variedad se refiere a que los datos no van a provenir de una única fuente de información. Es decir, en psicología, tradicionalmente entendemos que si diseñamos un estudio, por ejemplo, basado en psicometría o en algunas herramientas de recolección de datos que se apoya a la psicometría, la única fuente de información es los sujetos que pertenezcan a la muestra. Y con eso nos quedamos tranquilamente. En Big Data, sin embargo, las fuentes de información son múltiples y ya les voy a mostrar con algunos trabajos que hemos hecho acá en la Conrad Lorenz en Bogotá, a qué se refiere esto de la variedad de los datos que tenemos que usar para entender fenómenos sociales de impacto. Pero también hablamos de velocidad y la velocidad es que esta misma transmisión en vivo de YouTube, por ejemplo, puede ser digna de análisis. Es decir, alguien dotado con las herramientas de minería de datos en vivo o de streaming ya puede estar haciendo interpretación de esta transmisión en vivo en YouTube. Para un psicólogo, por ejemplo, la interpretación de datos en vivo es absolutamente fundamental científicamente para alguien que trabaja haciendo psicoterapia. ¿Por qué? Bueno, porque el psicoterapeuta intercambia información con el cliente o con el paciente a través del lenguaje. Y el lenguaje entonces se convierte en el medio que le permite al paciente y al psicoterapeuta trazar, digamos, alguna ruta de ayuda. Si no entendemos, por ejemplo, algunos fundamentos de cómo analizar datos que se generan rápidamente, pues desde luego vamos a estar como muy desasistidos a la hora de enriquecer el rigor científico de nuestras ocupaciones prácticas. Y la cuarta V es la validez. Y es que hay que entender que los datos son como una ley, como un yogur o como un helado, tienen una fecha de caducidad, luego de la cual no tiene mucho sentido analizarlos. Entonces, en psicología rara vez nos paseamos por el hecho de pensar si los datos que tenemos a la mano son o no son válidos o cuándo dejan de ser válidos. Pero en la investigación empírica que se apoya en herramientas de Big Data, esto es un gran temazo. Simplemente porque en función de la validez de los datos es que podemos tener seguridad de si lo que estamos haciendo tiene algún asidero práctico o alguna implicación práctica para el tema en cuestión. Pero en psicología las publicaciones de Big Data no son muy antiguas como las que mostré en la primera parte. Por ejemplo, acá este paper fue publicado en el año 2016, plantea una aproximación al Big Data en psicología a partir de una perspectiva que básicamente es el padre nuestro o el común denominador de las ciencias de la computación. Y es el viejo principio de divide y conquista. Es decir, el problema de la realidad lo tomas y lo fragmentas o lo descompones en pedazos pequeños, cada uno de los cuales a su vez analizas con una aproximación puntual y luego tratas de reconstruir la interpretación de cada uno de esos pedazos hasta tener un todo coherente o un todo integrado. Esto, como ya acabo de mencionar, es típico de una aproximación propia de un ingeniero en computación o de un computista, pero en psicología no tenemos necesariamente ese entrenamiento bien inculcado, aun cuando sí recurrimos, por ejemplo, a la distinción de los fenómenos conductuales en términos de fenómenos molares y de fenómenos moleculares. Aquí la invitación es a ir más allá de la distinción gruesa entre molar y molecular e ir y verlo más bien como un continuo donde lo molar y lo molecular son los extremos de ese continuo con cualquier cantidad infinita de puntos en el medio.
Entonces, resumiendo, Big Data puede agrupar o entender un conjunto enorme de procedimientos como capturar datos, almacenarlos, analizarlos, visualizarlos, consultarlos en un momento posterior, protegerlos y publicarlos con fines científicos. Ya, por ejemplo, y lo ha definido este asunto, el Big Data, como la confluencia de tres grandes áreas o conocimientos. Por un lado, debemos ser expertos del tema. Es decir, si somos psicólogos, debemos entender muy bien qué es la conducta, qué es la diferencia de procesos mentales, entender, por ejemplo, cómo es que se captan los datos de un proceso mental versus cómo es que se captan los datos de un comportamiento observable, y la vieja distinción de qué es conducta y qué es proceso mental y qué es mente y ese tipo de cosas aún todavía sigue discutiéndose en nuestros espacios académicos. Yo personalmente creo que debemos ya de una vez dar por cerrada esa vieja discusión para abrirnos paso hacia una aproximación mucho más eh, concreta, pragmática, orientada a la comprensión de la conducta humana o de los procesos psicológicos o de los contenidos psicológicos para montarnos sobre la gran cantidad de oportunidades que nos ofrece el Big Data. Pero aparte de ser expertos en conducta, tenemos que tener un conocimiento importante en herramientas matemáticas y estadísticas. Y es aquí donde la gran reflexión en la primera parte de mi presentación venía precisamente anclada o vinculada con el tema de Gambles, cuando hablé de hacer análisis de datos estadísticos que no dependan de presupuestos o asunciones, como que los datos o la estimación de los datos descansa en una curva normal. El salirse de la tradición del modelo lineal general es algo que puede generar cierta reserva o cierta resistencia, pero si queremos aprovechar las oportunidades del Big Data, pues tenemos que necesariamente seguir por esa línea. Y por el otro lado, lo que en inglés llamamos hacking skills, no es otra cosa más que entender cuáles son las vulnerabilidades de un sistema de información. Y no para que con ellos sepamos cómo es que se chupan los datos de Facebook o de Twitter, o entender cómo fue que hizo Cambridge Analytica para poner a Donald Trump en la presidencia, minando datos de Facebook, como por ejemplo lo había mostrado en un video uno de mis presentadores, uno de mis predecesores en la cátedra colombiana, sino entender que si un sistema tiene fallas o vulnerabilidades, pues desde luego eso va a impactar a la conducta o a los usuarios de ese sistema. Piensen, por ejemplo, el caso de un aeropuerto o de una autopista. Entonces, entender las vulnerabilidades de los sistemas sirve para comprender cómo hacemos sistemas más robustos. Y no solamente se refiere a lo tecnológico, el tema de las habilidades de espía o de hacker, también se refieren a otro tipo de sistemas. Por ejemplo, para nadie es un secreto hoy en día que las monedas de los bancos centrales de los países sufren de un gran problema o de una gran vulnerabilidad, y es que están sujetas a la manipulación política, a la voluntad política de las autoridades de turno. Y eso genera inflación. Y la inflación es la forma más directa de empobrecer a alguien. Yo, que soy de Venezuela, les puedo dar fe de que efectivamente lo que ha ocurrido allá es precisamente una agenda política que aprovecha las vulnerabilidades de la moneda para empobrecer a una sociedad y con ello ejercer control político de esa sociedad y preservarse en el poder, cosa que ya sabemos ha ocurrido en otras latitudes. Frente a la vulnerabilidad de la moneda tradicional, entonces ha surgido Bitcoin. Con el Bitcoin no es factible, en física y empíricamente no es posible
que una autoridad, piense usted en un presidente de un país, decida cuántos Bitcoin imprimir para con ello alentar la economía o estimular la economía. A diferencia de la moneda tradicional, entonces, el Bitcoin se erige o emerge como una herramienta de gran justicia social. Y es importantísimo estimular en nuestras futuras generaciones de psicólogos que tengan interés en la psicología económica, pues entender o estudiar estas nuevas tecnologías económicas para quizá con ello alfabetizar financieramente a la población, ofrecer algún tipo de asistencia por la vía de los estudios empíricos que nos ayuden a entender todas estas dinámicas. Entonces vemos que efectivamente la combinación de estas grandes áreas o conocimientos representados aquí como círculos, salen algunas disciplinas que no son más que la combinación de estos conocimientos. Por ejemplo, Machine Learning no es más que entender las vulnerabilidades de un sistema, llame en este caso, piense usted en este caso de una base de datos que tiene datos de una muestra, no de una población, pero usted tiene la necesidad de generalizar. Entonces, sabemos que la generalización a partir de muestras siempre es un paso arriesgado. Ahí hay un riesgo, el riesgo es algo típico de entender las vulnerabilidades de un sistema, pero con herramientas de Machine Learning uno puede hacer generalizaciones que no sean tan sesgadas o que su sesgo no sea tan grande en comparación con procesos que no se hayan apoyado en estas herramientas. O la investigación tradicional, por ejemplo, básicamente combina el conocimiento experto de un tema con herramientas de estadística matemática. Claro, cuando vinculamos a las tres áreas, tenemos entonces a lo que conocemos como un científico de datos, que por cierto no es otra cosa más que un estadístico o una persona que estudió estadística, tiene un pregrado de estadística con unas muy buenas bases en matemáticas, pero que además de eso tiene el interés de estudiar fenómenos que son propios de otras disciplinas distintas a la matemática y la estadística. En este sentido, bueno, pues le interesa estudiar la composición genética para hacer ingeniería genética, o le interesa estudiar sistemas financieros, o le interesa estudiar influencia en redes sociales, etc. Ahora aquí también hay algo que debo mencionar y que mi presentación no va a abordar, pero que es fundamental. Y es la combinación que ven allí como la zona de peligro, es decir, aquel que sabe bastante de un tema, pero entiende bien cuáles son las vulnerabilidades de un sistema. Piense usted, por ejemplo, el caso de los investigadores, que los hay bastantes en psicología o en otras ciencias sociales, que conocen cómo es el tema de la publicación científica, pero hacen trampa. Y entonces utilizan datos o se inventan datos, y con esos datos que se inventan van y publican. Entonces, este tipo de cosas también es importante porque esas actividades fraudulentas no van a extinguirse, y debemos efectivamente como psicólogos entender cómo es que ocurren, dónde ocurren, en qué condiciones, qué lo exacerba o qué lo atenúa. Y estas son cosas que efectivamente en psicología, al menos en mi experiencia limitada, no he observado con la frecuencia que sí se habla en otras áreas. Bueno, ahora yo voy a pasar quizá a un aspecto que tiene mucho más que ver con lo que nosotros en el grupo de investigación de psicología del consumidor al interior de la Konrad Lorenz hemos venido haciendo más recientemente. Miren, este paper fue publicado en el año 2012 por Michael Pham. Él fue director o fue parte de la directiva de la Sociedad de Psicología del Consumidor en Estados Unidos, y también publicó este paper en un sentido provocador. El título es Los 7 pecados de la psicología del consumidor. Y entre los pecados, brevemente,
enumera los siguientes. Una concepción estrecha del alcance que debe tener la investigación en psicología del consumidor. Se adopta un conjunto muy estrecho de lentes teóricos o aproximaciones teóricas. Hay una adherencia muy marcada a una epistemología cerrada o estrecha. Hay un énfasis casi exclusivo en procesos psicológicos. Aquí los procesos psicológicos típicos son aprendizaje, atención, memoria, toma de decisiones, etc. En lugar de ponerle orientación al contenido de lo que el consumidor explica. Ya vamos a explicar este cuarto pecado más en detalle ahorita en unos minutos. Hay una fuerte tendencia a sobregeneralizar a partir de resultados empíricos con tamaños pequeños. Y hay una predisposición a diseñar estudios basados en la conveniencia metodológica, es decir, aquello que sea barato, aquello que sea fácil, aquello que sea rápido, es aquello que se estudia. Pero los fenómenos que requieren una aproximación metodológica más complicada, sofisticada, elaborada, costosa en tiempo y en dinero, pues eso no se estudia. Y eso es también una forma, digamos, sesgada de estudiar el fenómeno de interés para la psicología del consumidor. Y por último, una confusión generalizada entre las teorías de los estudios versus los estudios de las teorías. De estos 7 pecados, a mí en particular, el día de hoy me convoca a hablar de lo que Fan en la página 419 de su artículo habla explícitamente. Él dice, nosotros deberíamos estar dispuestos a aumentar nuestros tamaños de muestra para reducir el chance de resultados falsos positivos. Pero además necesitamos ser más cuidadosos y ponderados al escribir y discutir los resultados empíricos. Finalmente, necesitamos mayor transparencia sobre los detalles de metodología para aumentar la interpretabilidad y la replicabilidad de nuestros hallazgos. Y pongan cuidado que estas reflexiones se hicieron por un psicólogo en el año 2013, es decir, ya casi 10 años atrás se viene advirtiendo esto. Ahora, frente a estas observaciones o reflexiones, cabe hacerse la pregunta de cuán frecuente son los grandes tamaños muestrales, dado que, como ya vimos anteriormente, el Big Data son grandes datos. Entonces, preguntarse si la psicología del consumidor usa o no usa grandes tamaños muestrales o usa o no usa aproximaciones de Big Data. Bueno, entonces yo les voy a presentar una comparación de algunos casos de estudio que hemos desarrollado acá en Bogotá versus lo que se observa en la revista que quizá es la revista de mayor referencia para un psicólogo del consumidor, como es la revista de Psicología del Consumidor. En el año 2019 publicamos este trabajo que habla básicamente del consumo colaborativo. ¿Qué es el consumo colaborativo? Es lo que ocurre cuando usted intercambia bienes o servicios sin la necesidad de usar el dinero. Y para muchos, hablar de intercambiar bienes y servicios sin dinero puede ser algo como comunista, socialista, bolivariano, etcétera, pero no necesariamente. Piensen, por ejemplo, más allá del trueque, el caso de los comentarios cuando usted compra algo por Mercado Libre o por Linio o por Amazon y la calidad del producto o servicio le sorprende, o para bien o para mal. En este caso, la decisión que usted toma de publicar su experiencia sobre ese producto o servicio o la calidad de ese producto o de ese servicio, desde luego que tiene un impacto social enorme sobre otros, porque gracias a lo que usted diga, otros podrán tomar una decisión un poco más racional a la hora de decidir entre un producto o un servicio o entre marcas o entre proveedores. ¿Qué hicimos? Bueno, recuerden cuando hablaba anteriormente de las distintas fuentes de datos y comparaba que tradicionalmente en psicología nosotros nos conformamos con una única fuente de datos, es decir, publicamos un estudio con lo que preguntamos en una encuesta hasta nuestros 300 sujetos, por ejemplo. Y con ello hacemos toda una elaboración empírica de lo que esa fuente de datos exclusiva nos dijo. Bueno, aquí en este trabajo que les estoy presentando, cada uno de los cuadros que ven allí en esta lámina
constituye una fuente de datos que luego logramos integrar. Me explico. Empiezo de izquierda a derecha. El logo rojo que estamos viendo allí tiene que ver con domicilios.com, que es la plataforma, una de las que hay acá en Bogotá y en Colombia, para pedir comida y que te la lleven a tu casa o a la oficina. Haciendo web scraping, recuerden que hablé de web scraping en la primera parte. Bueno, con web scraping chupamos los datos de los indicadores claves del negocio de cada uno de estos restaurantes. Con Facebook comprobamos que esos restaurantes no solamente fuesen verídicos o existieran de verdad, sino vimos si había un interés conductual por parte del dueño del restaurante en tener presencia de marca dentro de Facebook. Entonces teníamos dos tipos de restaurantes. Por un lado, aquellos que estando en domicilios no estaban en Facebook, y por el otro lado, aquellos que estando en domicilios también estaban en Facebook. Obviamente, este es el último grupo de trabajo que nos interesaba. Luego fuimos a Google Maps y con Google Maps trazamos estimaciones empíricas de cuánto tiempo tarda el domiciliario en ir del restaurante a la casa o a la oficina del cliente. Y con Google Maps vimos por cuál era la ruta geográfica que el domiciliario seguía para hacer la entrega. Esto nos permitió construir una base de datos de 19, casi 20.000 rutas, que es una ruta, básicamente la línea que hay entre el restaurante y el cliente. Esta línea no necesariamente recta, puede ser una línea curvilínea, dada la geografía y la topología de las calles en Bogotá. Nuestra muestra de restaurantes tuvo 787 en este caso, y nuestra muestra de clientes o puntos de un mapa en Google fueron 4.296. La multiplicación de restaurantes por clientes es lo que genera la cantidad de rutas, y estas rutas las observamos 3 veces un día sábado, dado que aquí en Bogotá los sábados no hay, no hay restricciones al tráfico por la política del pico y placa. Bueno, otro ejemplo es el caso del consumo ideológico. El consumo ideológico ocurre cuando la decisión de comprar algo obedece a alguna convicción personal de tipo ética, de tipo política o de otra naturaleza. Aquí la foto representa el consumo ideológico que ocurrió en Estados Unidos cuando el gobierno francés se opuso a que el gobierno americano impartiera las restricciones de invadir Afganistán para buscar a Osama Bin Laden. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Dejaron de comprar quesos y vinos franceses como una protesta al gobierno francés. Bueno, en este trabajo que publicamos en el año 2017, lo que hicimos fue estudiar con Twitter si había o no consumo ideológico en la campaña electoral de las elecciones regionales de Colombia, que se celebraron en el 2015. Volviendo otra vez con el web scraping, chupamos los datos de la página oficial de las elecciones regionales del 2015, y con la API de Twitter chupamos los datos de los tweets de los candidatos, que fueron, si mal no recuerdo, 62 candidatos, que representa algo así como el 30% de los candidatos de aquella elección, y recolectamos 69.000 tweets. Y esto lo hicimos por 5 minutos en las 3 semanas previas a la elección, en el mes de octubre de ese año. El tercer caso, y ya para ir avanzando un poco y respetar los tiempos establecidos, fue el caso de las experiencias del cliente que usaba el domicilio de comida. Esta es, digamos, como una segunda parte del primer estudio que les mencioné antes. ¿Qué hicimos? Bueno, volvimos a usar web scraping, chupamos los datos de los comentarios esta vez, extrajimos 6.300 comentarios y usamos, además de web scraping, minería de texto y procesamiento del lenguaje natural para describir empíricamente de qué hablan los consumidores. Fíjense que aquí no pusimos el énfasis en el proceso psicológico, sino que haciéndole caso a FAM, nos orientamos por entender los contenidos psicológicos.
El último caso más reciente es el de este trabajo que publicamos el año pasado sobre cómo aprovechar el concepto de entropía de información de Claude Shannon. Shannon fue un físico y matemático, desarrollador de la teoría de información, teoría matemática de la información, para hacer investigaciones empíricas sobre el boca a boca del consumidor. Y la publicación salió no en una revista de psicología, sino en una revista de física. La idea es muy sencilla. Aprovechando teoría de grafos en el sentido de redes sociales, aquí vemos dos marcas, la marca A y la marca B, de pizzas, ¿sí? Entonces, estudiar las propiedades de la topología de la red de la marca A nos permite comparar la topología de la red de la marca B. Y esto nos permite entender cuantitativamente a qué distancia está la marca A de la marca B en términos de lo que dicen los clientes sobre sus productos. En mi experiencia, este tipo de aproximación no se ha desarrollado, pero fíjense que las matemáticas y el Big Data están allí disponibles para hacerlo. Entonces, es en este sentido que estamos elaborando investigaciones que van por esa línea. Entonces, ahora vamos a comparar lo que hemos hecho en la Konrad Lorenz con lo que se consigue en el Journal of Consumer Psychology. ¿Qué hicimos? Bueno, nos fuimos a la página de la revista y analizamos 15 meses de publicación. Es decir, desde enero de 2018 hasta marzo del 2019, nos pusimos a ver de los trabajos empíricos que hacen estudio empírico, cuántos de ellos tenían grandes muestras. Y aquí arbitrariamente definimos una gran muestra como algo que tenga más de 10.000 observaciones. Desde luego descartamos obituarios, descartamos trabajos teóricos, descartamos revisiones de literatura, que no son trabajos estrictamente empíricos. Entonces ahí nos quedamos con una muestra de 58 estudios empíricos en 15 meses de publicación del Journal of Consumer Psychology. ¿Qué encontramos? Bueno, en el panel a mano izquierda de la presentación, ven la distribución empírica de los tamaños de la muestra de los 5 volúmenes que estudiamos del Journal of Consumer Psychology en este caso. En promedio, cualquier paper publicado en el Journal of Consumer Psychology tiene un tamaño muestral que alcanza a lo sumo 1055 observaciones. Y el número promedio de experimentos o de estudios reportados por cada paper está más o menos entre 3 y 4 estudios. De forma tal que usted va al Journal of Consumer Psychology y lo que típicamente va a observar allí es que el paper tiene 3 o 4 estudios, que si usted coge la muestra de cada uno de esos estudios, eso le va a dar a lo sumo 1055 observaciones. Desde luego, esta realidad comprobable en el Journal of Consumer Psychology es contrastante con lo que hemos hecho en este caso en el grupo de psicología del consumidor en la Konrad Lorenz. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos tratando de aprovechar las oportunidades que las técnicas de Big Data nos permiten para estudiar el consumidor desde una óptica que dista mucho de lo que se estila en psicología del consumidor. Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido? Bueno, en primer lugar, que en psicología del consumidor los tamaños muestrales de N mayor a 10.000 no son comunes. También hemos aprendido que se apoya en los casos donde el tamaño muestral sea mayor a 10.000 observaciones. Júrelo que allí usted no va a encontrar trabajos que hayan hecho uso de una única fuente de información que descanse en encuestas o en entrevistas o cosas que típicamente hacemos en psicología. ¿Qué cosas entonces hacen para captar datos? Bueno, cajas registradoras, piense en este ejemplo, usted va para Éxito, hace el mercado con su esposa y sus hijos, y el papelito que le entregan al final de usted haber pagado todos los productos que pasó por la caja registradora, ese papelito se convierte en el insumo para analizar los datos. Piensa también, por ejemplo, el caso de las redes sociales tipo Twitter o Facebook, donde usted chupa comentarios o reacciones de Facebook, así como al principio de la presentación les hablaba de las evaluaciones de personalidad con reacciones de Facebook.
o repositorios de datos. La gran pregunta o la gran lección que hemos aprendido de esta experiencia entonces nos lleva a hacernos una pregunta muy concreta. ¿Nosotros psicólogos debemos enseñarles estas técnicas o no a nuestros estudiantes? Porque no son técnicas que emanaron o se desarrollaron al interior de la psicología. Son técnicas que se han desarrollado en disciplinas como ciencias de la información, como inteligencia artificial o como estadística. ¿El psicólogo debería también saber de esas metodologías, sí o no? Aquí pues les dejo esa reflexión. Yo personalmente soy de los que piensa que sí, que mientras más aprendamos herramientas metodológicas de otras disciplinas, en ese mismo sentido, la psicología va a ser mucho más rigurosa, mucho más científica. Y por último, cabe preguntarse si los resultados que analizamos acá son consistentes con lo que se observa en otras disciplinas, en otras revistas. Es decir, si uno, en lugar de hablar de psicología del consumidor, quisiera ver si en psicología clínica los grandes tamaños muestrales son o no frecuentes, o si en psicología industrial organizacional, de qué tamaño son las muestras. Bueno, este tipo de cosas también serían interesantes evaluarlas, observarlas. Entonces, ya para finalizar, voy a brevemente dar algunas orientaciones sobre esto del Big Data y la psicología, o cómo se vinculan. Lo primero es que la velocidad en que se generan datos espontáneos en redes sociales como Twitter o Facebook nos lleva a nosotros como gremio a hacer observación, recolección de información mucho más rápido en comparación con los experimentos o las encuestas. Hablo de experimentos o encuestas porque no es que estén mal. Naturalmente, estas son herramientas que tienen que seguir estando presentes en la psicología, pero a mi modo de ver no pueden ser ya las únicas herramientas que el psicólogo debe tener. Aquí también debía haber incluido, perdón, entrevistas. Entrevistas, encuestas y experimentos son tres fuentes de datos, pero no tienen que ser las únicas. Tenemos que brindarnos la oportunidad de observar cómo o de entender cómo podemos hacer uso de otras fuentes de datos para estudios empíricos. Aquí, por ejemplo, la oportunidad también se extiende para que en psicología las instituciones que tengan la obligación de pedir al estudiante el desarrollo de un trabajo de grado, por ejemplo, le permita a los estudiantes aprovechar datos que otra persona o que otra institución ya utilizó y que los reanalice. Esa obsesión de exigir al estudiante que él sea quien recoja sus propios datos de primera mano es una obsesión que no es práctica en muchos temas y que lejos de facilitar el desarrollo del trabajo de grado se lo obstaculiza. Entonces tenemos que pensar, o al menos esta es mi invitación, a que dependiendo del tema, dependiendo del caso, el estudiante pueda reutilizar datos ya publicados. También hay que entender que los datos no son ya únicamente visibles y analizables en términos de una hoja de Excel o de una base de datos en SPSS. Los videos, los textos, las caras, con esto de la detección de rostros, detección automática de rostros o el face recognition, los movimientos, las transacciones electrónicas, todo cuanto se puede hacer en Internet, eso ya es un dato y en sí mismo se puede analizar y eso es analizable para la psicología desde luego. ¿Por qué? Bueno, porque el Internet es un medio que nos permite a nosotros como seres humanos mostrar comportamiento y el comportamiento en la esfera digital es algo que también se está estudiando. De hecho, la disciplina se llama ciberpsicología o cyberpsychology y es una herramienta, es una área nueva de la cual se tiene que hablar necesariamente en nuestros pensum, en nuestra pensa de estudio de las distintas universidades. Otra cosa que ofrece la Big Data para la psicología son los aportes conceptuales y metodológicos. Creo que de esto la presentación ha hecho énfasis en al destacar varios casos. La primera y la segunda parte les mostró en esta charla esos aportes conceptuales y metodológicos, por ejemplo, entender el comportamiento usando teoría de información con el concepto de entropía, por ejemplo, o usar simulaciones basadas en agentes,
apoyándonos en la herramienta del concepto de agencia, que es propio de la inteligencia artificial, dejan claramente establecida la oportunidad que esto establece. Y desde luego, y aquí debo hacer un énfasis importante en la formalización de las teorías. Es decir, debemos sí o sí insistir en enseñarles matemáticas y estadística y lenguaje de programación a nuestros estudiantes. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nuestra disciplina se convierta en algo así como un coaching o como una ocupación que no tiene un respaldo científico riguroso y que compite con disciplinas de dudosa orientación profesional. También hay que aprovechar, sobre todo para los decanos, los directivos de las universidades, entender que no tiene hoy en día sentido gastar enormes cantidades de dinero en software licenciado como SPSS o como Atlas TI, etcétera, cuando hay muchísimo software abierto, gratuito, que iguala o supera lo que se puede hacer con las herramientas tradicionales. Y las asignaturas de carácter metodológico, pues naturalmente tienen que seguir evolucionando, importando, usando otras herramientas de otras disciplinas. Desafíos. Ya con esto voy concluyendo mi charla. Bueno, pues no será sencillo para los decanos, para los directivos de centros de investigaciones, para las vicerrectorías o las rectorías y el personal de recursos humanos, reclutar, seleccionar y contratar psicólogos que se desempeñen como docentes e investigadores con experticia en el uso de herramientas asociadas a Big Data. Por ejemplo, el uso de Hadoop, H2O, Spark o SQL, cosas de las cuales no he hablado acá. En mi opinión son necesarias. El currículo o la hoja de vida de un psicólogo que muestre estas cosas lo pone en una ventaja brutalmente enorme en comparación con algún psicólogo que no las tenga. El entrenamiento técnico de las futuras generaciones de psicólogos tiene también que darse en colaboración con colegas de otras disciplinas como la ingeniería de sistemas, la física, las matemáticas aplicadas o los biólogos computacionales. Y finalmente el gremio profesional debe sensibilizarse acerca de cuáles son los futuros empleos que el psicólogo puede tener o aspira a tener, dado que hoy en día la automatización de muchas funciones cognitivas como la predicción, la clasificación, la deducción, la reproducción o la ejecución de tareas repetitivas ya es una realidad innegable. Pongo un caso que me tocó muy personalmente en mis primeros años de experiencia profesional luego de haberme graduado en el pregrado. Yo empecé a trabajar como reclutador de personal. Y ya en aquel entonces, en un seminario que habíamos visto en Caracas, veíamos cómo habían herramientas que hacían la lectura de la hoja de vida o del currículo de un candidato y de una vez empezaba a clasificar si era apto o no apto en función de una descripción de cargo. Esa fue efectivamente la oportunidad que me demostró que quizá el área de psicología industrial organizacional corre el riesgo de desaparecer o de quedar al menos muy en desventaja si el psicólogo no se forma en herramientas de este tipo. Y por último, ya con esto cierro completamente mi presentación. Los psicólogos del futuro, si desean estudiar la conducta humana usando el método científico, tienen entonces mucho que aprender de otras disciplinas, como las matemáticas aplicadas, por ejemplo, teoría de grafos, la estadística, por ejemplo, machine learning y gambles, las ciencias de la computación, por ejemplo, web trapping y simulaciones basadas en agentes, y la ingeniería de datos, por ejemplo, H2O, Spark o Hadoop. Entonces, con esto, le agradezco nuevamente a Ascofapsi, le agradezco nuevamente al doctor Diego Álvaro Albeiro Restrepo, al doctor Álvaro Londoño por la invitación. Y bueno, quiero invitarles a ustedes a las preguntas, dudas o inquietudes, comentarios que quisieran hacer en este último espacio de la charla. Juan Carlos, muchas gracias por esta presentación magistral. Me deja como director de programa también con muchas inquietudes frente a lo que debe ser el proceso de formación de nuestros estudiantes de psicología. Voy a darle la palabra en este momento al profesor Mario Alba. El profesor Mario Alba ha venido
durante nuestra charla respondiendo cada una de las preguntas que han hecho nuestros participantes el día de hoy. Entonces, profesor Mario, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctor Juan Carlos. Bueno, comencemos con el listado de preguntas. Fernanda Pérez pregunta cuál es el nombre del artículo. Supongo que fue el primero que usted expuso, o no estoy muy seguro, porque ha expuesto varios artículos. El nombre del artículo, ¿cuál será? Igual la presentación que les acabo de mostrar, las voy a colgar en mi perfil de ResearchGate y voy a, por mi Twitter, lo voy a dejar público en mi página web. Entonces creo que con eso podríamos dar respuesta a ella para que ella misma pueda ver la bibliografía citada en la presentación. Listo, muchas gracias. Miguel Ángel Mora. Creo que perdí el audio. ¿Sí? Profesor Mario, ¿está usted todavía conectado? Creo que se fue el audio. De todas maneras, yo tengo aquí en el chat algunas preguntas. No sé, doctor Londoño, si de pronto puedo leerlas directamente para agilizar las respuestas. Por supuesto, profesor Juan Carlos. Listo. Bueno, pregunta por acá Miguel Ángel Mora, ¿algún software que sirva para realizar los grafos? Pues la respuesta que yo daría es R. R es un software súper potente, tiene muchas librerías para hacer análisis de grafos, pero para quienes no sepan lenguaje de programación en R, pues mi recomendación sería de pronto usar Gephi. Gephi se escribe G de gato, E de elefante, P de Filipinas, H de Honduras y de iglesia. Es gratuito, es multiplataforma, de forma tal que sirve para Windows, Mac y Linux y te permite hacer análisis de grafos de una forma bastante sencilla. Además que en YouTube consigues muchos videotutoriales sobre Gephi. Creo de hecho que en mi canal de YouTube yo también he dedicado algo de eso. Luego, Ana María Ávila dice, muy interesante para enriquecer genogramas. Luego, Laura Sofía Redondo pregunta, ¿qué tanta observación previa y posterior toca hacer previo de usar las simulaciones basadas en agentes inteligentes? Laura Sofía, excelente pregunta. Yo no me atrevería a darte una respuesta general para todos los casos porque cada fenómeno que quiera simular invita a hacer algunos ajustes, algunas calibraciones puntuales antes y después de hacer la simulación. Pero te puedo decir por lo que fue mi tesis doctoral. Previa a la simulación, quizá hicimos como 300 observaciones que variaban entre 5 minutos y 15 minutos mirando directamente una autopista para entender cosas como la frecuencia de cambios de carril, los frenazos, las aceleraciones, etc. Y posterior a la simulación, eso fueron pues varias semanas trabajando con las bases de datos porque cada corrida, cada simulación o cada corrida generaba un archivo de datos con cerca de 60.000 filas en un Excel y nosotros corrimos ciento y tantas replicaciones. Entonces, cada una de esas replicaciones a su vez tenía variantes. Por eso es que teníamos más de 1 millón de registros al finalizar la simulación y eso ya nos aproximaba al tema del Big Data. Entonces, todo va a depender del fenómeno específico que quieras simular. David Rojas Álvarez pregunta, ¿cuál es el valor que puede agregar el psicólogo en el mundo del análisis del Big Data? Yo creo que es enorme lo que un psicólogo puede ofrecer, porque el ingeniero de base de datos sabe manejar SQL, sabe manejar MySQL, o sabe manejar Spark y estas tecnologías, pero el ingeniero de datos no sabe lo que significa el dato conductual, el psicólogo sí.
Entonces aquí hay una oportunidad enorme para que los psicólogos se involucren en cosas de este tipo. Pregunta luego Neo Music, buen día, cordial saludo. Mi pregunta es, para realizar estos estudios de Big Data y demás, ¿como psicólogo es indispensable saber programar o basta el trabajo interdisciplinario con desarrolladores? Pues bueno, la respuesta es, depende de lo que usted quiera. Si usted quiere colaborar y aprender de sus colegas en otras disciplinas sin tener una experiencia previa aprendiendo a programar, esa es una vía que puede ser muy práctica, bastante útil para el psicólogo, que a la larga va a terminar llevándolo a que usted aprenda a programar, porque finalmente se da cuenta que hay muchas cosas que ve un psicólogo, pero no la ve un ingeniero o no las ve un matemático, y nada mejor que hacer las cosas por uno mismo. Luego pregunta Rosaura Arrieta, gracias por su generosidad al explicarnos otras posturas que explican la psicología. ¿Qué temas serían los más apropiados para las nuevas generaciones en psicometría? Bueno, la psicometría no es ni remotamente el área de mi experticia, aunque la estudié en pregrado y en el posgrado, en la maestría. Entiendo que la psicometría está virando hacia una cosa que usa la teoría de grafos, como lo expliqué anteriormente. Entonces, de hecho se llama psychonetrics, psycho como psico en inglés, netrics de red, net. Entonces, por ahí hay una oportunidad interesante de hacer psicometría contemporánea que no es la que se enseña típicamente en nuestros pregrados. La presentación, el libro que menciono en una de las primeras láminas, te muestra esas nuevas orientaciones en psicometría. Luego José Hernández dice, los modelos computarizados pueden predecir parte del comportamiento social ya que actuamos como masas inertes, pero la disidencia e individualidad también son predecibles. ¿Hasta qué punto? Bueno, esta es una pregunta clásica y se remonta quizá hasta Albert Einstein cuando dijo que Dios no jugaba los dados. La posición que yo tengo personalmente es que el comportamiento humano es muy predecible. Lo que pasa es que las teorías que tenemos en psicología, con la excepción de las que devienen de las teorías de aprendizaje de Skinner y alguna que otra en en psicología social, no tienen una adecuada instrumentación o medición de la conducta. Y al no poder medir bien, pues obviamente no podemos predecir, ¿sí? Eso es lo que yo veo de la psicología en particular. Pero si, por ejemplo, en psicolingüística, para entender la comunicación humana, te apoyas en la ley de Zipf con Z, podrás entender que efectivamente el vocabulario usado sigue unas reglas matemáticas altamente precisas. Y eso, pues, por ejemplo, los que hacen psicolingüística lo conocen, pero en psicología eso no se conoce mucho. Para alguien que hace minería de texto eso está más que claro. Entonces, aquí nuevamente hay que dejar un poco la aproximación muy psicocéntrica o muy centrada en lo psicológico y funcionar un poco con una mirada interdisciplinaria para entender que hay otras disciplinas que han desarrollado cosas matemáticas muy precisas que le pegan duro o que le aportan muchísimo a la psicología. Luego tengo Santo Cruz, por favor nos puede mencionar el nombre de la persona que hizo los 7 pecados. Pham, el autor se llama Michael Pham, se escribe P-H-A-M y fue publicado en Journal of Consumer Psychology en el año 2013. Luego me preguntan, ¿las plataformas posibilitan la investigación en todas las áreas? Psicología, por ejemplo, clínica y jurídica, en temas específicos de interés de esas áreas. No lo sé en el caso de la clínica, yo me imagino que sí. En el caso de la psicología jurídica, desde luego. Y te pongo, por ejemplo, un caso que sería interesante para estudiarse desde la psicología. Cuando usted decide comprar, por ejemplo, una suscripción a Netflix o una suscripción a telefonía Claro o a DirecTV o cualquier cosa que usted compre, cualquier servicio que usted compre, a usted le mandan a leer los términos y condiciones. Sabemos que nadie lee eso, pero
sería interesante ver con técnicas de minería de texto, por ejemplo, si estos términos y condiciones están redactados de forma tal que van a perjudicar al cliente o no. Te pongo un ejemplo que me pasó personalmente recientemente. Yo regresé a Bogotá recientemente a una estancia de investigación en Praga y buscamos el apoyo de una inmobiliaria para que nos consiguiera un apartamento. Me reservo el nombre de la inmobiliaria, pero es una inmobiliaria bien conocida aquí en Bogotá. Ellos no cumplieron y al no cumplir, pues yo como cliente tengo el derecho de desistir el contrato. La palabra desistimiento está presente en las leyes colombianas y los representantes de la inmobiliaria no querían acceder al desistimiento, obligándonos a nosotros a tomar un apartamento de manera involuntaria. Pues precisamente por hacer lectura concienzuda, sin técnicas de minería de datos, claro, pero haciendo una lectura de este tipo y con la orientación de un psicólogo del consumidor, vimos cuál era la falla en la que nosotros podíamos apoyarnos para exigir un tratamiento respetuoso porque ya nosotros habíamos hecho un pago para el arriendo del apartamento. Este tipo de aproximación no creo que sea muy frecuente, pero sí ayuda bastante al consumidor a proteger sus intereses frente a un trato injusto en una relación comercial, por ejemplo. Luego me preguntan, Andrés Camilo Ceballos, ¿cuáles serían esas opciones, esos software que brindan más posibilidades que SPSS y el TI? Bueno, en la presentación que voy a poner en Twitter y que está en mi perfil de ResearchGate, hay una lámina específica en donde están mencionados a forma con sus logos y todo. Me pregunta Diana Basto, ¿en qué universidad se puede tomar cursos de Big Data? Yo no lo sé, pero, o sea, no lo sé aquí en Colombia. Sé que en la Conrad Lorenz creamos un posgrado de analítica estratégica de datos donde se ven técnicas de Big Data. Tengo entendido que también en los Andes, tengo entendido que en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, pero desde luego aquí los sabores y los colores dependen mucho de los requisitos de entrada. En la Escuela de Ingeniería, pues obviamente eso es más dirigido a investigadores que tengan fuerte basamento en matemática e ingeniería. De modo que un psicólogo, no sé cuán sencillo podría ser para un psicólogo entrar allí. En la Conrad, sin embargo, la cosa es más variada. Además, vemos profesores de psicología dando clases o brindando orientaciones a los ingenieros, así como ingenieros trabajando con psicólogos. Entonces, de pronto la Conrad puede ser una buena opción. No porque trabaje allí, sino porque efectivamente tiene clara la visión interdisciplinaria de esta disciplina. Esteban Osorio pregunta, ¿por qué dice usted que la significación estadística de una muestra está mal entendida? No, yo no dije que la significación estadística está mal entendida. Lo que dije es que la estimación paramétrica está mal entendida. De hecho, con cualquier cosa con cualquier estudio con grandes muestras, entendiendo por grande, más de 10.000, incluso una millonésima de diferencia entre dos grupos, por ejemplo, suponte que estás analizando dos grupos con una técnica de T-Student y te da dos resultados numéricamente iguales, pero con la única diferencia que viene dada en la tercera o cuarta decimal. Esa diferencia en el tercero o cuarto decimal ya es una diferencia estadísticamente significativa. Pero aquí viene el mismo problema que tantas veces hemos hablado en psicología. ¿Es la diferencia estadística o la significancia estadística algo que tiene asidero práctico en la significancia práctica? No. El punto que yo mencioné es que la estimación paramétrica, si está mal hecha, porque, por ejemplo, no conocemos las debilidades que tiene mínimos cuadrados ordinarios en comparación con mínimos cuadrados ponderados, que eso es algo propio de la estadística matemática, no de la estadística que enseñamos en psicología, pues obviamente se corre el riesgo de que usted reporte como significativo algo que no lo es, o que reporte como no significativo algo que sí lo es. Entonces, en ese sentido era que me refería con la estimación de parámetros. Me pregunta Alejandro Barrera, ¿cuáles son los pasos que le recomiendan las personas que son egresados o se están formando y sus programas no incluyen la formación en nuestras metodologías? Alejandro, yo creería que para una persona que está recién graduada o que está a punto de graduarse, un paso sin duda es ponerse en contacto con esos investigadores
que están haciendo cosas de este tipo que mencioné. Y aquí quizá el único obstáculo a vencer es la autopena o la pena que uno como estudiante siente al tener que escribirle un correo electrónico a un profesor o a un investigador, porque qué vergüenza preguntarle algo que de pronto pueda ser muy básico para él y entonces él o ella piense que yo soy tonto o que no entendí. Muy por el contrario, o sea, si me preguntas en el caso específico mío, yo con mucho gusto recibo a los estudiantes que demuestran un interés genuino por aprender de estas cosas y trato en la medida de lo posible de ayudarles, porque efectivamente creo que la psicología necesita un viraje importante en ese sentido, de manera tal que permita aumentar nuestro rigor científico como disciplina. Paula Andrea Pacheco me pregunta cómo reforzar o adquirir todas las habilidades que nos menciona, como lenguaje de programación, estadística, matemática y metodológica. Paola, yo creo que aquí la respuesta viene básicamente dada por una única palabra, y esa palabra es curiosidad. Si tú eres lo suficientemente curiosa, la curiosidad te va llevando, te va marcando el camino que debes seguir para aprender de estas cosas que quizá en un pregrado ni siquiera yo recibí. Entonces, la curiosidad bien llevada de la mano con alguien que esté experimentado en estas cosas, hace una combinación potentísima para que puedas hacer cosas de este tipo y que al mismo tiempo te ayuden a formar a otros colegas tuyos y a formar a estudiantes a los que les tengas que dar clases luego. Y creo que con esto he agotado las preguntas. No sé si de pronto por YouTube estén surgiendo algunas preguntas. Profesor Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta cuarta sesión de la Cátedra Mercedes Rodrigo. Sin duda es para nosotros un placer poder contar con su conocimiento, con su experiencia y, por supuesto, todas estas reflexiones que hemos hecho como estudiantes, como profesores, como investigadores y como directivos universitarios. En esta sesión, amigos, terminando la cátedra, señor. No tengo YouTube encendido. Está en mute el micrófono. Doctor Andrés, no tenemos audio. ¿Me escuchas, Mauricio? ¿Me escuchas, Mauricio? Entonces les decía, amigos, que terminamos esta cuarta sesión de la Cátedra Colombiana Mercedes Rodrigo. Agradecer a Juan Carlos ese trabajo tan especial que ha hecho con nosotros, las reflexiones que nos ha traído y, por supuesto, todo el trabajo que viene realizando en pro de la investigación, no solamente en la Konrad Lorenz, sino en todas las universidades, digamos, de su conocimiento. Esperamos que estén con nosotros en nuestras redes sociales de la Universidad CES, de ASCOFAPI y de la Fundación Universitaria Mariano y continúen transmitiendo estas programas que se van dando y que finalmente están teniendo una réplica muy interesante en el país. Los esperamos a las 9 de la mañana. Esta vez está Carlos Andrés nos va a presentar una
conferencia Human Robot Interaction for Rehabilitation and Assistance. Un feliz sábado para todos. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Profesor Londoño, muchísimas gracias a usted, a CUFAPSI, a la Universidad CES, a la Fundación Universitaria María Cano y a todos los asistentes por brindarnos estas preguntas interesantes que enriquecieron el debate. Muchísimas gracias y sigamos en contacto. Hasta luego.